de movimiento. Entonces, basándonos en los datos del caso, el caso nos da que información concreta, específica, puntual, y esto marca la tendencia. Gráficamente nosotros encontramos una tendencia definida sobre este registro. Entonces, la regresión lineal se aplica por medio de mínimos cuadrados. Como estamos haciendo el enfoque sobre mínimos cuadrados, vamos a entender aquí que la forma de armar este cuadro es muy particular. ¿De dónde proviene? Si ustedes van al libro, van a encontrar en el libro, en el capítulo 2, en la página 42, 40 y 41, 40 y 41, van a encontrar la fórmula de la Y calculada, pero el libro se la da de otra manera. Debido a que nosotros en la universidad lo hemos venido planteando de esta forma, por eso vamos a usar siempre esta, que es A más BX. El libro la define como MT más B. B es A en el libro y MT es B. ¿De dónde sacan los datos? Ustedes observan aquí una expresión algebraica en las fórmulas bastante fuerte. Para eso no nos vamos a complicar. Vamos a usar la fórmula que hemos venido empleando para mínimos cuadrados, que son estas dos. La fórmula de A y la fórmula de B. ¿Qué es lo que hacemos acá? Una mezcla de operaciones sumatorias donde vamos a encontrar un valor del punto central de la recta y la pendiente en B. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que vamos a tener que encontrar datos de X, datos de Y, un X al cuadrado y un XY. Son las operaciones que vamos a hacer. Primero, armamos el cuadro. Los años de los que nos vamos a basar, tomen este supuesto también, y eso agréguenlo por ahí donde ustedes están tomando nota para este caso. Los últimos 6 años. No se recomienda hacerlo tan grande debido a que entre más lejos están los años, los datos tienden a ser más pequeños. Porque si ustedes ven los históricos, los primeros datos son bastante cortos en relación a los últimos. Entonces, por eso no vamos a usar los primeros 4 datos. Y aquí dice que son los últimos 6 años. Entonces, respetamos ese parámetro que no está en el caso, pero que se les da como información complementaria para que ustedes lo agreguen. Año 5 en adelante. N va a ser siempre el total de datos, que es 6. Consumo. El consumo hace referencia al valor de Y. En el caso tenemos un dato de consumo, entonces usamos los datos desde el año 5 hasta el año 10, que son estos datos que ustedes observan aquí. Ahora, esto va a representar Y. ¿Por qué Y? Y viene a ser la variable, en este caso, independiente. Por lo tanto, perdón, la variable dependiente. ¿Por qué depende Y? Porque cambia en función del tiempo, que es la variable independiente. Entonces, como Y es dependiente, tenemos ya la información de los datos de consumo, por lo tanto, coloco los datos que el caso me da y hago una sumatoria. Sumo los datos completos. Luego me pide X. X va a ser el tiempo. Ustedes recuerdan cuando vimos en otro curso los mínimos cuadrados y ubicábamos un origen y usábamos menos los negativos hacia arriba y positivos hacia abajo. Aquí no se va a trabajar aquí así de esa forma, debido a que estoy usando una regresión lineal simple. Entonces, al hacerlo lineal, yo debo utilizar una temporada o una serie de tiempo lineal. Por lo tanto, los datos que aquí voy a usar, lo voy a borrar esto que tuvo un error. Entonces, los datos que voy a emplear acá van a ser de 1 a 6, que son los años que yo empleo. Hago una sumatoria de los datos y así consecutivamente. Después el otro dato que las fórmulas me piden, que están acá, es elaborar una sumatoria de x al cuadrado. Entonces tengo que sacar x cuadrado y xy, que es esta parte. Entonces, ¿qué hago? Voy a usar x cuadrado
Aquí tengo x, 2 al cuadrado, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25 y 6 al cuadrado 36. Sumo, la suma de las x al cuadrado me da 91. Finalmente, x y y. Multiplico x por y. ¿Qué hago entonces? Cuando ya tengo estos datos, voy llenando acá. 1 por 36.100, 36.100. 2 por 36.900, 73.900. Y así hasta tener los 6 datos. Sumo, ya tengo las sumatorias de y, de x cuadrado y de xy. Entonces voy a las operaciones y voy a sustituir. Aquí sustituyo una sola manera de ejemplo. Sustituyo la primera que es a. Por ejemplo, vamos viendo acá. ¿De dónde salió el 91? Que es la sumatoria de x al cuadrado. Voy a ver. Sumatoria de x cuadrado, efectivamente 91. Continúo. Sumatoria de y. Voy al cuadro y la sumatoria de y es 230.800. Solo estoy confirmando. Sumatoria de x es 21. Vamos a ver. Voy a x. Aquí está x. Y la sumatoria 21. Efectivamente. Continúo acá. Voy a XY. Sumatoria de XY. Voy a XY acá. Y noto que la sumatoria es 827.500. Entonces, efectivamente, tengo el dato. Sustituyo ahora el denominador. N yo ya sé que son 6, porque son 6 los datos que estoy empleando para el caso de ejemplo. Ahora, sustituyo n, que son 6. Sumatoria x cuadrado la ubico acá arriba y la tengo acá. Es 91, es el mismo. Compruebo. Y 21 es sumatoria de x, porque aquí la tenía arriba, es exactamente el mismo dato. Pero este valor lo voy a elevar al cuadrado. Ahora opero el numerador aplicando las dos multiplicaciones, que multiplico este con este, después sumatoria de x por sumatoria de y, xy, y hago la resta. Y el denominador opero de la misma forma, 6 por 91 menos 21 al cuadrado. Aquí lo multiplico por el mismo dato, que es lo mismo que elevarlo al cuadrado. Divido y me da la operación. 3.625.300 dividido 105. Si se dan cuenta, aquí no le estoy poniendo ningún condicionante de números decimales. Eso es porque deberían usar todos los decimales que les dé. Luego en B, hago lo mismo en B. Dice que B es n, 6 por sumatoria de xy. Aquí está sumatoria de xy, 827.500. 21, que es la sumatoria de x, que es lo mismo que tenemos acá en la fórmula, que es 21 acá. Y la sumatoria de y, que la sumatoria de y la tenemos acá arriba en esta otra fórmula, y es igual a 230.800. Coloco los datos y sustituyo el denominador. Si soy observador, me doy cuenta que el denominador de A es igual al denominador de B. Por lo tanto, opero normalmente y ya tengo la operación de el numerador y el denominador. Como los denominadores son iguales. Lick, ya no está presentando Ya su no está pantalla. compartiendo, Lick. Gracias, ahorita les presento. Voy a corregir ya. Entonces decíamos, sustituyo los datos en las dos fórmulas y cuando ya lo tengo sustituido, ¿qué es lo que hago? Opero y me doy cuenta que los denominadores, por ser los mismos, tienen que dar forzosamente el mismo resultado. Opero A y B, pero no termina ahí. Lo que aquí ya tenía hecho es esto. Había operado A, había operado B. Y los resultados tienen todos los decimales que yo pueda colocarles. Si ustedes lo operan en una calculadora, van a colocar los resultados de la calculadora. Si lo operan en Excel, déjenlos con todos los decimales. Ahora,
La proyección tampoco dice el caso. Yo voy a hacer un supuesto también de que voy a proyectar 5 años, solo para que vean el ejemplo. Entonces, tengo A, tengo B, que son los datos que acabamos de obtener con las fórmulas. ¿Por qué X aquí es 7? Porque yo estoy usando una proyección con base a tiempo. Entonces, aquí terminó en 6. Por lo tanto, el primer año que yo proyecto, que sería el 11, que es el que continúa de acá, aquí llegué el año 10, por lo tanto, el proyectado sería 11. Aquí sería 7. ¿Cómo opero? La operación, primero tienen que multiplicar b por x y le suman a. Y aquí sí, en el dato final, datos sin decimales. Se recomienda porque ya son niveles de consumo que yo estoy proyectando. Sigo acá. A, que es el dato que yo obtuve de A, más B por X. B por X es B, este dato que ustedes sacaron. Y como X aquí fue 7, el siguiente es 8. Y sigo con el otro. El año siguiente, que sería el 13, A, ya tengo A, más B por X. B, ya tengo B. X aquí sería 9. Entonces, ¿qué hago? Ustedes observan la operación de nuevo. Multiplico los datos primero, que son B por X, y después le sumo A. Es lo que estoy haciendo acá. Y lo redondeo para que no me dé decimales el final. Entonces, el siguiente eje sería 9, el siguiente 10, y el último sería 11. ¿Por qué? Porque la serie de datos de acá terminó en 6 y la otra terminó en 11. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque aquí continúa. 7 es la primera proyección, 8, 9, 10 y 11. Bien, dejo de grabar este video y ya nos quedamos aclarando dudas. Y así no son tan